Colegas, les habla ingeniero Naumann. Tengo el gusto hoy de compartir con ustedes la visita de una importante persona de la organización internacional en minería, que es el ingeniero Jeff Moredock. Como es costumbre en este tipo de reuniones, les presento primero algunos datos importantes de su vida y de su actividad profesional. Jeff trabaja como ejecutivo ISO para ISO TC82, que es de minería, y en esa función es el coordinador, o en inglés combina, el grupo de trabajo 9. El grupo de trabajo 9 se dedica al tema de sistemas de control de calidad del aire para distintos operadores y los requisitos de rendimiento y métodos de ensayo. Es una norma que fue publicado en febrero de 2021 como ISO 23875 y está en uso en varios países del mundo ya. Aparte de eso, Jeff forma parte de algunos comités de la SAE y la ISO que tengan que ver con la filtración, la climatización y la calidad del aire en recintos de operadores. O sea, un tema muy específico. Y como cualquier persona, uno no puede vivir de su compromiso con el tema, sino también tiene que ganar algo de dinero, y hace Jeff como presidente de una compañía que trabaja en ese tema. Además, Jeff también está en Estados Unidos como presidente del grupo asesor del ANSI y del TC82, que es igual como el Comité Espejo INN que hay en Chile. Algunos datos acerca de su trayectoria profesional. Jeff ha colaborado activamente con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. El siglo en inglés es NIUSH, y tiene que ver con investigaciones acerca de la calidad del aire y la filtración, y eso en los últimos 16 años, o sea, una trayectoria muy notable en un tema muy importante para la minería. Además, en el mismo instituto, Jeff es como investigador principal, o sea, jefe de un grupo, de un proyecto que se llama Smart Cap, que tiene que ver con una cabina o sea, un entorno de seguridad y del estado de la técnica más avanzada. Además, Jeff tiene varios patentes en el tema, y además ha publicado, como era de esperar, algunos artículos, o bastantes artículos, sobre su tema. Y no solamente eso, sino también ha escrito un libro de trabajo de teoría avanzada en cabinas de cabinas en la Sociedad Internacional de Ingenieros de Destacamientos Ambientales, ISEE, el método de pruebas en campos y el protocolo de certificación de cabinas de equipos originales, que va a ser un tema que vamos a tratar hoy también. Y ahí no termina, sino también Jeff está en la parte de capacitación, que es un tema que obviamente también interesa al instituto, que es fundador o presidente de la International Society of Environmental Enclosure Engineers, que es una organización educativa internacional, y lo sorprendente en el ambiente que estamos viviendo es que es sin fines de lucro. Y como era de esperar, también Jeff es instructor
principal del taller de teoría avanzada de cabinas en ese instituto. Y ya lo mencioné que es vicepresidente de esa empresa Cyclone International, que es especial en el tema de normas y asuntos reglamentarios. Bueno, esa es la persona de Jeff, y ahora vamos a mostrarles algunos aspectos principales de la normalización. En STC 82, ustedes saben a lo mejor que la ISO actualmente tiene como 230 comités en las distintas actividades y especialidades, en lo cual uno es el TC 82, que es de minería especialmente. Y para los colegas que no estén tan familiarizados con la estructura de un comité ISO, lo tienen ese gráfico ahí que, que está dividido, como lo ven, en 3 niveles, y en lo cual digamos, la cúpula o el Olimpo es el TC, TC 82, que está guiado por Alemania en ese caso. Este. Todos los TCs, o casi todos los TCs, suelen tener subcomités. En ese caso, el TC 82 tiene el S7, que tiene que ver con las cierre de faenas mineras, por ejemplo, o sea, todo el tema, digamos, post-minería explotativa. Tiene el S8, que está guiado o coordinado por Canadá, que trata del tema de automatización en la minería, que es un tema obviamente muy actual. Y debajo del nivel de los S6 están los grupos de trabajo. En el caso de S7, la Working Group 1 de terminología, que es especialmente por temas de la terminología, de faenas mineras, la planificación de la gestión, es decir, cuando se termina la parte activa de la mina, sabemos que hay que cerrar la información, afectar al ambiente, entonces hay un comité que hace normas sobre ese tema, y después hay una Working Group 4 que se dedica al tema de normalización de temas de construcción de pozos. Y entre ellos, entre varios grupos, hay lo que se llaman típicamente joint working groups, que son trabajo en grupos cuando se sobrepone algún tema entre los grupos para que se trate en conjunto del tema. Y además hay también a nivel del TC, de Technical Committee, lo que se llama liaison, quiere decir que son conexiones de información y de participación de otros comités, organizaciones internacionales como World Bank, por ejemplo, u otros. Y eso también puede ocurrir a nivel de SES, y hay varios ejemplos en el tema de minería que no voy a mencionar ahora para no cargarles demasiado con esto. Y también el S8 tiene su working group, que también tiene sus liaisons con otros grupos. Y a todos los niveles hay lo que se llaman los famosos task forces. La task force son grupos que tienen un tema muy específico a resolver en lo más posible, o más bien no resolverlo porque resuelve siempre el comité, pero ofrecer soluciones, trabajando soluciones, y eso también vale para todos los niveles. Y a su vez hay a nivel TC working groups que no dependen de los subcomités, sino dependen directamente del TC. Ahí es el Working Group 8, que es
la terminología en minería y es que es nuestro tema de hoy, que es la regla 9, que es Operator Enclosures, y ahí tenemos su coordinador con nosotros, que es Jeff, como lo mencioné antes, y ahí lo cedo directamente el piso a Jeff para que nos presente cuáles son los alcances y cuáles son los puntos importantes de ese documento que tiene tanta implicancia en todas las actividades mineras. Thank you, Peter. Thank you for the opportunity to present to the Institute of Engineers and Mining in Chile. Gracias, Peter, para darnos la oportunidad de presentar ese documento en el Instituto Chileno de Ingeniería de Minas. This topic is very near to my heart. Ese tema es muy cerca de mi corazón, estoy muy comprometido con eso. The international mining community requested a standard to be developed regarding operator enclosures. La industria internacional de minería en su momento exigía la creación de una norma en el tema de cabinas de operadores. And I was recruited by ISO to lead the international project for operator enclosure air quality. Y ISO me solicitó que me haga cargo de ese proyecto a nivel internacional. The standard addresses three things. La norma abarca 3 puntos principales. Engineering controls, La ingeniería de los controles, the maintenance of engineering controls, la mantención del sistema and testing of the air quality in the operator enclosure. y el ensayo de las condiciones reales en la cabina. The testing has proven to be very important. Se ha demostrado que ensayar las condiciones es muy importante Because the cabin has to protect the operator continuously. porque la cabina tiene que proteger a los operadores en forma permanente. The international standard, which was created and published in 2021, Esta norma ha sido publicada en el 2021. is interesting in that it provides information and instruction on engineering controls. Es interesante porque se une en un documento que es información e instrucciones como para atenderlos. For manufacturers Para los productores de equipos and for retrofitters. y Installations done in the aftermarket. y instalaciones de servicio después de se haya introducido el equipamiento en el mercado. The testing requirements for cab air quality Los requisitos para ensayar las cabinas, condiciones de la cabina, are the same for the manufacturer and the aftermarket. son las mismas como para los productores, como también para las empresas de servicio después de haber colocado el equipo en el mercado. The goal of the testing is to maintain continually good air quality in the cab. El fin del ensayo es de mantener en forma permanente la buena calidad de las condiciones de la cabina. The testing and the engineering controls Los ensayos y las verificaciones de ingeniería control CO2 levels in the cab, verifican el nivel de CO2 en las cabinas and the particle concentrations in the cab. y la concentración de polvo en las cabinas. With the goal of maintaining the enclosure Con el fin de mantener la calidad en la cabina for the entire life cycle of the cab.
para el entero ciclo de vida de la cabina. It was important in the development of the standard Y era importante en el desarrollo de la norma to include the various stakeholders, la variedad de las partes interesadas, sí. Which included engineers Que incluye los ingenieros from the factories, from the OEMs, en las fábricas, en las manufacturas, los usuarios, the industrial hygienists, los Higienistas industriales. Higienistas industriales. los Higienistas industriales. ¿qué? Como higiene, los que se encargan. A los ingenieros bueno, de ollas industriales. el nombre es higienistas industriales. Como higiene, de la higiene de la salud. Ya, claro, esas ollas. Perfecto. Correcto. And the vendors of that are involved in the development of engineering controls. Y también los vendedores de equipos como retroalimentación a los ingenieros. Aftermarket engineers doing aftermarket installations. Y todo el sector de servicios posteriores, de mantención, etc. Mining companies, Las empresas mineras, mining inspectors for the government, la parte mandatorio de los inspectores o de los verificadores por parte de las autoridades. right? We reached out and got comments on the draft. Logramos de obtenerlo en los comentarios que nos llegaron a los oradores. From industry, Rio Tinto, Volvo, Epiroc, Con la industria, algunas empresas. empresas. Bueno, claro. And then we have also reached out to government, governments that have an interest in mining. Y también logramos incluir funcionarios del gobierno que están interesados en el tema de la minería. We consulted with NIOSH, MSHA, and the Queensland Mining Inspectorate. Pero no entendí. With NIOSH in the United States, we had them comment on the draft. NIOSH, con autoridades de Estados Unidos, Australia, claro, and the particularmente también en Australia y Queensland, y el grupo de minería de inspectors. inspectors, o sea, prácticamente toda la gama de gente que tenga que ver con ese tema. Right. The standard addresses the needs of the cab. La norma abarca las necesidades de la cabina, o sea, sí. Throughout the life cycle of the cab. Y también lo que es, o sea, que sea la operación y también la situación después que se haya terminado el ciclo de vida de la operación. The objective for the operator is good air quality always. Sobre todo el curso, el proceso, es la primacia es mantener la salud y la seguridad del operador. This is done by regular maintenance on the machine. Eso se obtiene a través de procesos de mantención y de mantenimiento durante la operación o sobre la existencia del equipo.
And the standard requires a written maintenance manual Uno de los requisitos de la norma es que se mantenga un proceso documentado that stays with the cab throughout its life. que queda como parte del equipo, sobre todo su vida útil. Es parecido a lo que tenemos con todos los productos, donde la descripción del uso, por ejemplo en farmacéuticos o en otros productos, es parte del producto. Y la responsabilidad del productor queda sobre dos cosas. This written maintenance manual requirement applies to manufacturers and aftermarket installers. Este requisito tiene que ver con el productor y también con la ingeniería de servicio o con las empresas de servicio posterior. The certification process requires validation of the engineering controls, Eso no solamente comprende la computación, sino también la evaluación del proceso. and the validation of the engineering controls as a system Y también la evaluación del sistema en sí mismo to protect the operator. para proteger el operador. The certification requirement Los requisitos a la certificación addresses engineering controls, abarca la verificación de ingeniería, testing of the system, el ensayo del sistema, validation of system performance, la evaluación del rendimiento del sistema, development of a written maintenance manual, el desarrollo de la documentación escrita and a certification document. y finalmente el documento de certificación. The standard has an Annex B, La norma trae un adjunto B developed by industrial hygienists, que es desarrollado por higienistas, Industriales. Higienistas Ah, industriales. por gente, o sea, por ingenieros de higiene y seguridad laboral claro, en su conjunto. that addresses the operational integration of the cab. Que tiene que ver principalmente con el uso de la cabina. The document addresses liability for performance for the manufacturer and for the end user. El documento también considera la responsabilidad del productor, pero no solamente, sino también del usuario en su uso apropiado. The standard recommends ongoing recertification of the cab, Se recomienda la certificación de equipos en operación, which provides written evidence that the cab is maintained. que conduce a que se tengan evidencias documentadas que se hace el proceso. This allows the company, the owner of the machine, Eso incumbe al propietario de la máquina, o sea, la empresa o quien sea, to know the machine is working to protect the operator continually. Para asegurar que el operador está trabajando en forma continua y de acuerdo a la regla. There are 5 areas of concern in the standard. Ahí hay 5 puntos principales de métricas, que es el mantener los niveles de CO2, la eficiencia de la circulación y un tema importante, los filtros, que es el tema de Jeff. Sí. And the
pressurization of the cab, mantener la presión apropiada de la cabina and monitoring the cabin in real time. y hacer dar un seguimiento al uso del equipo de la cabina al operador. Quiere decir que se sigue permanentemente a la forma de operar. Each one of these steps Cada uno de esos pasos allows us to know that the cabin will perform as expected. nos permite determinar o de confirmar que la cabina trabaja como debe. There are not many ways to achieve a good air quality in an operator enclosure. No hay muchos caminos para asegurar que realmente la calidad del aire se mantenga permanentemente en la cabina. The engineering controls have to work together Y eso implica que debe haber una cooperación con la ingeniería del sistema to provide adequate intake airflow que para se consiga muestras en la acción directa to maintain CO2 at a level para mantener el nivel de CO2 a un nivel less than 400 ppm above ambient. menos de 400 parts per million ppm debajo de Below, right, ambient, less than 400 above ambient. sobre ambiente. The filtration efficiency is of great concern La eficiencia del filtro es un factor muy importante because the dust level is regulated by the efficiency of the filtration. porque el nivel de concentración de polvo en la cabina depende principalmente de la eficiencia del filtro. The requirement for recirculation airflow Los requisitos para la circulación del aire en la cabina is for the operator enclosure, the dust that's in the operator enclosure no lo capté, perdón. right? When the operator opens the door and dust comes in the cab, the dust concentration rises Al abrir la puerta, el operador abrir la puerta de la cabina en un ambiente con alta concentración de polvo, va a entrar polvo a la cabina y cambia la concentración. when it rises, when it falls, it has to fall back to 25 micrograms per cubic meter in less than 2 minutes. Y entonces cuando se cierra nuevamente, el nivel de polvo debe reducirse dentro de 2 minutos. That's right, 2 minutes. Al nivel establecido del límite. On the intake air filtration, En la parte de la absorción de aire, it has to be of high efficiency debe estar de alta eficiencia to not allow the dust into the cab that's dangerous for the lungs of the operator. Para evitar que entre el polvo en la cabina, que es peligroso para los pulmones del operador. Pressurization is required in the cab Eso significa que se necesita presurización en la cabina, quiere decir una presión realmente alta, más alta que el ambiente. The minimum pressurization level is 20 Pascal. Tiene que ser por lo menos 20 pascal. The maximum concentration pressure is 200 Pascal. La presión máxima debe ser, son 200 pascales. When the machine is turned on, Cuando se arranca el equipo, the pressure has to be a minimum of 20 Pascal.
La presión debe ser por lo menos 20 Pascal. 20 pascal. When the system is pressurized and the filtration is of high efficiency, Cuando la cabina está presionada y está a alta eficiencia, we are able to maintain CO2 and dust levels below the threshold. Así podemos mantener la presión, la concentración del CO2 y sílice por debajo de los límites. The way that we know that ¿De dónde lo sabemos? is we have a real-time monitor in the cab Como tenemos un registro en tiempo real sobre las condiciones de la cabina that measures CO2 and cab pressure. que mide la concentración del CO2 y Pressurization. la presión, por la grado de presión. One interesting note on the sensor Una nota interesante sobre los sensores. the CO2 sensor is the technology in the CO2 sensor is very specific. Los sensores para la medición del CO2 son muy específicos. It is a dual infrared sensor, Es un sensor infrared, infrarrojo that is able to see CO2 specifically. que es capaz de identificar CO2 específicamente, Without confusing the sensor with other gases in the cab. sin confundir los sensores de otros gases en la cabina. And Y can run for many years without failure. Can work for many years without failure. puede trabajar por muchos años sin necesidad de reemplazarlo. When all five are present in the cab, we have completed our engineering control requirement. Cuando contamos con los 5 elementos, podemos decir que cumplimos con los requisitos acerca de la ingeniería del sistema. I will talk about the testing. Hablamos sobre el tema de ensayos. CO2 is tested in the cabin with the operator. Se ensaya se testea el contenido de CO2 en la presencia del operador en la cabina. It's a very simple test to perform. Es un método muy simple. We turn on the machine. Se apaga la máquina. We take a reading of ambient CO2 in the cabin Se mide la concentración de CO2 before the operator is in the cab. antes que el operador entre nuevamente en la cabina. The operator is put back into the cab. We shut the door. El operador entra nuevamente a la cabina. Cab pressure has to be between 40 and 60 pascals. La presión debe estar entre 40 y 60 pascal. The HVAC is turned on to minimum fan speed. Se pone en marcha la máquina. And after 15 minutes, Después de 15 minutos, we look at where the CO2 level is. nos fijamos en qué nivel está la concentración del CO2. It has to be below 400 ppms above ambiental, above the ambient level. Tiene que estar por debajo de 400 Partículas. ppm. 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 Okay, ppm. Right. Okay. Very simple test to do. The test indicates if there's sufficient intake air. Eso indica si hay suficiente volumen de aire
de entrada to keep the CO2 levels at a stabilized level below the threshold. para mantener el nivel de CO2 debajo del nivel límite We concedido. monitor CO2 in the cabin. We monitor CO2 in the cabin Damos seguimiento en la cabina so that we know when the intake airflow has decreased. y ahí nos damos cuenta si la entrada de volumen de aire se mantiene o no. Allowing maintenance to know it's time to change the filter. Y eso indica al equipo de mantención que hay que cambiar los filtros. The second test is a very important test El segundo ensayo es muy importante because the amount of dust that is brought into the cab by the operator porque la cantidad de polvo que es entrado por la actividad del operador, the engineering control system has to remove the dust from the cabin quickly. los diseños de ingeniería deben asegurar que el polvo sea sacado lo más pronto posible. I will show you an example of this now. Nos va a mostrar un ejemplo de esto, un case study de esa situación. The graph on the top shows a cab from the factory with factory filtration. La gráfica en la parte de arriba muestra el estado de un equipo recientemente salido de fábrica. The line is the dust concentration in the cabin. La línea azul indica la concentración de polvo en la cabina. 35 times during the test, 35 veces durante el ensayo, the operator left the cab and came back in, salió de la cabina y entraba de nuevo. and you can see on the line that the dust concentration increases significantly Y vemos que la concentración sube significativamente. Never during the test does the blue line go below the threshold, which is the red line. Sin haber hecho el ensayo, la línea iría por debajo de la línea azul, que es la línea roja. The red line is, in this case, 50 micrograms per cubic meter dust concentration. La línea roja indica 50 micrograms per cubic meter. micrograms por metro cúbico. The cab was not able to control the dust. It was not able to bring the dust in the cabin down. Ya, que muestra que la cabina o las condiciones de la cabina no eran capaces o no son capaces de reducir la concentración de polvo por debajo de la línea límite. The cab was pressurized the entire time. No obstante que la cabina era presionada todo el tiempo. This line shows two things. Esa línea nos demuestra dos cosas. The intake air filter, Que primero que el estado del filtro de entrada was not high enough efficiency, no era suficiente eficiente and the recirculation filtration was not high enough efficiency. y la recirculación del aire tampoco era suficiente o era funcionando bien. The bottom graph El gráfico por debajo is on a cabin that has been retrofitted with the engineering controls
under ISO 23875. El gráfico de abajo demuestra un sistema que ha sido sometido a una reingeniería del sistema. And you see that the dust concentration stays, the average dust concentration is below the red line. Y nos podemos dar cuenta que la concentración está debajo de la línea roja promedio, la concentración promedio del polvo está debajo de la línea roja, que es el threshold, que es la línea límite. In the instance when the cab door was open and lots of dust came in the cab, you see a big spike. Ahí se destaca claramente que hay un impacto muy grande, muy importante cuando se abre la cabina, porque de golpe hay unos picos muy notables. The cab and the engineering controls were able to take the dust out of the air very rapidly, as you can see on the line. Ahí vemos también, aunque haya picos, la forma de ingeniería aplicada era capaz de reducir la concentración del polvo a un muy corto tiempo, es decir, tiene alta eficacia el sistema. The average dust concentration for the test was less than 10 micrograms per cubic meter. La concentración promedia era menos de 10 micrones. Micrograms? Microgramos sobre el metro cúbico. The threshold limit for dust was 50 micrograms. El límite establecido era de 50 miligramos por metro cúbico. The performance of the cab was less than 10. El rendimiento del sistema era menos de 10. This level of performance meets the threshold limits anywhere in the world. Eso quiere decir que el resultado demostrado alcanza en cualquier momento de estar por debajo de lo establecido comúnmente. We have seen this performance in our on every machine that has the ISO 23875 installation. Y no se van a sorprender que el segundo ejemplo es donde en máquinas donde se ha aplicado la norma de referencia. The requirement is the dust concentration in the cab has to fall from a level of 2,500 micrograms per cubic meter. El requisito de la prueba de rendimiento es que tiene que caer por debajo de 2.500 microgramos por metro cúbico. To 25 micrograms per cubic meter. 25 microgramos por metro cúbico. Within 2 minutes. Dentro de 2 minutos. This test is very important because of the amount of dust that can be recirculating inside the cabin. Eso, además, la importancia implica que es un indicador para la capacidad de recirculación del sistema. Even when the dust concentrations are low outside of the cab, aunque la concentración esté afuera de la cabina sea baja, the dust concentrations in the cab can be high because of the recirculation of the dust. Aún así, la concentración en la cabina puede ser alta debido al mal funcionamiento del sistema de recirculación. The next test is a pressurization test. El próximo ensayo es un ensayo de test de presión en la cabina, which determines the
cab pressurization when the key is turned on, que determina cuando la máquina está arrancada, with a minimum pressure of 20 Pascal. con una presión mínima de 20 pascal. We record the pressure at fan speed 1, low, medium, and high. Y se corre la presión a mediano y alto. And the maximum pressurization with fan speed high is 200 Pascal. Y la presión máxima a establecerse son 200 pascal. Cab pressure is important for the operator. La presión de la cabina es importante para el operador It can affect the hearing of the operator. porque puede afectar la vista del operador. It can give the operator a headache. Puede producir un mal de cabeza del operador. And the operator won't like his operating environment. Y además el tema de fatigación, ¿no? The last test, the fourth test, El último, el cuarto ensayo, o cuarta prueba, is a test of the system after the intake filter. es un test del sistema, una prueba del sistema después de la Intake filter. de la entrada de aire o de entrada de presión. The test determines if there are leakages or leak points in the low pressure side of the HVAC. Eso conduce a la capacidad de determinar pérdidas en la parte de la presión baja del sistema. When leakages exist, dust passes directly into the cab without going through a filter. En tal caso, el polvo exterior entra directamente a la cabina sin pasar los filtros. If the engineering controls provide a system that meets all of the test requirements, Cuando tenemos un sistema de ingeniería, una ingeniería del sistema que asegure todos los cuatro ensayos que hemos visto, the cabin then qualifies for certification. implica que se cumplen los requisitos para someterse al sistema a una certificación. There are many benefits from the standard. Ahora vamos a ver la cantidad de beneficios que nos trae la norma. One of the primary benefits is fresh air, good air inside of the enclosure. El primero y a lo mejor lo más importante es que hay aire fresco y buena dentro de la cabina de una máquina. The issue of operator fatigue is directly related to poor air quality. El estado de The fatigue is directly related to poor air quality in the cab. el grado de fatiga de un operador durante su turno está directamente relacionado con la calidad del aire. When the CO2 levels are allowed to go beyond the threshold limits, Cuando simulamos una situación estando encima del límite establecido, the operator experiences various effects. Los operadores van a sufrir varios efectos, como Sleepiness, tiredness, quedarse dormido en operación, que hemos tenido accidentes de ese tipo. Mental confusion, Confusión mental, que también puede conducir a accidentes fatales. and a sense of unwellness, of sickness. Un sentido de malestar o de
Bueno, de malestar principalmente. The operator is the primary beneficiary of ISO 23875. Así podemos decir que el operador es la persona en primera instancia favorecida por eso, ¿no? ISO 23875 offers the mine site an opportunity to address air quality in a standardized way. Para la gerencia, la norma ofrece una referencia para resolver ese tipo de problemas en forma estandarizada, normalizada. This reduces the cost of maintenance. Eso conduce a una reducción de costos de mantención, The number of parts in their supply inventory of parts, así, la cantidad de partes que necesitaba, and the responsibility of the various departments that address the machine back to the owner of the machine. y la responsabilidad de las distintas dependencias de la organización que tengan que ver con ese tema. There are many benefits that are written on this list that I would ask that everyone read. Hay otros más que pueden revisar cuando se les envía a la gente interesada la documentación que estamos haciendo hoy. We live in a world where the internet exists. Estamos viviendo en un mundo donde The internet, existe internet allowing our workers que permiten a nuestros trabajadores o empleados to quickly understand the state of the world and of the mine, para entender rápidamente y realmente bien explicadamente el estado de la técnica y de la cosa, and of important subjects like silica exposure, como por ejemplo temas tan fundamentales como la exposición a sílice. The standard offers the mine owner a way to show the employee that they care about their health in the operator enclosure. A los responsables de las organizaciones dar la oportunidad de demostrar a sus empleados que asumen la responsabilidad que les responde. This is an important thing for the mine to be communicating to the worker. Y eso es un factor importante para hacer comunicado a sus trabajadores o empleados. Most importantly, it is important for Chile, for all the countries of the world, Eso es no solamente importante para Chile, sino para todos los países del mundo that have mining donde hay minería o industria de extracción básica, como canteras también, such as quarries, ¿no? See? Yep. Because we need our workers to be working and we don't need them to be sick. We need them to be healthy. Porque necesitamos y tenemos nuestros trabajadores para que trabajen y no para que estén con licencia médica. The young worker today is very aware of health issues, much more so than in the past. Y además se suma que hoy en día los trabajadores o los empleados están mucho más conscientes de las situaciones de salud de su lugar de trabajo que antes. The last thing I want to address is a way to learn about the standard, to be taught how to use the standard. El otro punto es de aprender cómo usar la norma. We have an online class Tenemos ese instituto que mencioné al principio, tiene un online instruction, yes, capacitación, un programa de capacitación online,
written by members of the working group, que ha sido escrito o confeccionado por integrantes del grupo que hicieron la norma, because we believe it is important for the standard to be implemented the same way around the world. porque consideramos que es importante que cuando se aplique la norma, que sea aplicada en todo el mundo de la misma manera para crear igualdad de condiciones. The course is available in Spanish. Esa capacitación es disponible en castellano. It contains the template for the maintenance manual. Contiene, entre otras cosas, el formato como el formulario como para crear la documentación, la información documentada que mencioné antes para el manual de mantenimiento. The course accelerates your understanding of the standard. Según nuestra experiencia, la participación en ese curso ayuda a entender con más facilidad el alcance de esa norma. We believe that it is important for maintenance, Consideramos que es importante para el mantenimiento, industrial hygienists, para los ingenieros de higiene, o sea, las ollas industriales, for the machine owner, para los propietarios de la maquinaria o del equipo, and any other stakeholder o cualquier otra parte interesada que esté relacionado con ese tema específico. The course is available 24 hours a day, 7 days a week. Está disponible en cualquier momento, 7 días, 24 horas, At the isee.net website. sobre la página de internet que le ven ahí en el logo, que es la organización ISEE, que es www.icc.com. .net. .net, ok, .net. That is the end of the presentation. Yeah, thank you very much, Jeff. Muchas gracias, Jeff. Creo que ha sido sumamente interesante y nos ayuda a aproximarnos a ese tema con más seriedad y con más opciones de mayor éxito. No obstante, tenemos algunas preguntas que le alcancé en su momento que me gustaría que lo repasemos si no tiene inconveniente para cerrar esto y llegar después a un resumen que creo que es importante para todos. Ok. Ahora vamos a las preguntas que se había preparado en la introducción y Jeff tuvo la amabilidad de preparar propuestas que vamos a conversar ahora. Ustedes quienes están viendo ese vídeo están invitados de sacarnos sus inquietudes y nosotros nos comprometemos, yo comprometo a Jeff de antemano en encontrar respuestas en lo que podemos. Bueno, la primera pregunta es que se hizo todos sabemos que ISO es una organización que está actuando en todo el mundo, por lo tanto, en cuanto a tener una referencia sobre la representatividad de lo que se hizo, pregunto a Jeff cuántos países han participado en ese proyecto, porque tenemos varios países mineros a nivel mundial que teóricamente deberían estar interesados en ese tema. A ver, which are the countries participating in this standardization project? We had 10 countries involved in the writing of the standard. Yeah.
Son 10 países que fueron comprometidos con el proyecto, con hacer el texto de la norma. After the standard was published, or since the standard was published, Desde se publicó la norma, Australia has voted to adopt the standard as written. Australia es el primer país que decidió de adaptar la norma tal como está. The European Union has adopted the standard as a European norm. La norma, la Comunidad Europea ha adaptado a la norma también. Eso que implica para la gente que no lo sabe, que todos los países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra no están en la comunidad, Italia, España, están obligados de algún momento a hacerlo norma nacional, eso también. Switzerland has adopted it as a national standard for Sweden. Suecia también lo ha adoptado como tal. Denmark has adopted the standard into its legislation. La Dinamarca hasta lo ha incluido en su propio legislativo, o normas, en sus leyes. Colombia, South America has adopted the standard and has included it in their legislation. Colombia, el país latinoamericano, no solamente lo ha adaptado, sino también, o sea, lo ha homologado, sino también lo ha incluido en su legislación. Se le ha convertido la norma en un documento mandatorio que es más que la norma. New Zealand is voting now to adopt the standard without change. También Nueva Zelanda está en el proceso de incluirlo en su cuerpo de normas nacionales. We are working with companies that are also implementing the standard. También estamos relacionados con compañías, con empresas que quieren incluir la norma en su cuerpo, en sus documentos normativos de la organización. In the United States, the Elko Nevada Gold Mine Company. En Estados Unidos también. Rio Tinto. Rio Tinto, que es International Company, ¿no? Todos conocemos. In Rio Tinto in Canada, Australia, Mongolia, South Africa, and the United States. O sea, resumiendo, están en Estados Unidos, Canadá, Mongolia, un país asiático, también África del Sur, están incluyendo la norma, adapting the norm. Tech Coal in Canada. Tenemos Tech en Chile también, están adaptándolo, así que si el Instituto Nacional de Normalización no lo adapta, nos entra a la realidad a través de una empresa. Agnico Eagle in Canada. ¿Agnico? Agnico Eagle. Agnico. It's a gold mining company. Gold mine, no lo conocía. Okay. Otra compañía de oro en Canadá. Within Chile, we have two companies that have agreed to do pilots. They are Antofagasta Minerals and BHP Escondida. En Chile, BHP en la Escondida va a ser un test en incluirlo en su reglamento. ¿Cuál es el second one? Antofagasta Minerals. Antofagasta. Antofagasta Minerals también. ANSA también está en la fase de ensayo. And once again in Colombia, Cerrejón. En Colombia, otra compañía, Cerrejón.
So home es clave. coal mine. Pullman. Ok, gracias. Un segundo aspecto no solamente es el hecho que son los países o compañías, sino qué tipo de organizaciones han sido partícipes en ese proyecto, porque sabemos que ese tipo de equipos no solamente usan minería, sino también en la industria de construcción, en muchas partes, hasta en la logística, y las condiciones, especialmente cuando son climáticas extremas, normalmente exigen un cuidado específico sobre ese tema. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones principalmente estaban comprometidos con ese proyecto? Non-governmental organizations, ¿Se organizan no gubernamentales? American Industrial Hygiene Association, Ya es una organización de Estados Unidos. higienistas ocupacionales, industriales Ah, ya. Ok. de los Américas. Bueno, I don't have any other ones that have participated in the standardization project as a non-government organization. We have representatives from academia on the committee that developed the standard, but active organizations, American Industrial Hygiene Association. Okay. Bueno, en lugar de, digamos, empresas individuales, pero el gremio de la industria activa sí era partícipe en ese proyecto entonces. Right. De las, ya mencionó algunas empresas, ya mencionó en cuanto a su participación, la industria minera sabemos que es una industria que está actuando internacionalmente, ya escuchamos de BHP o de ANSA. ¿Qué otros países usted, Jeff, cree que va a adaptar ese documento o va a participar en el futuro en esto? ¿O tiene alguna perspectiva al respecto? Yes, we have we are actively working with the mining countries for the adoption of the standard as a national standard. So that would be Australia, Canada, Peru, Colombia. From Russia or Poland, you have some interest? No. Not yet. No. Okay. I will have follow the trend at the moment. Okay. The other question I asked you was you explained very explicaba muy bien que ese no es un tema solamente de los gremios, sino también directamente de la industria manufactura, como que son los grandes como Caterpillar, por ejemplo, Komatsu, o los alemanes que GHH o Liebherr, o los asiáticos de Hyundai. ¿Tienen algún contacto con esa gente o había algún interés en ese sentido con esas empresas? There are active ISO 23875 development programs going on in the following, and I'm going to give you the list. Okay. You ready? Well, yes. Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Susan, Furukawa, Everdyne, Epiroc, Volvo, JCB. Oh, great. Grande, realmente importante porque yo creo que para aumentar la aceptación del documento es importante que esas players, major players, Right. son partícipes en eso.
Right. Bien, ya estuvimos hablando de Latinoamérica, de Colombia. ¿Cuáles son tus perspectivas con referido a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, que son países maneros, algunos iniciándose, pero Ecuador, por ejemplo, ya tiene muchas inversiones extranjeras. Argentina, Bolivia, Argentina ya también tiene varias empresas mineras internacionales actuando. Y yo creo que la sensibilidad, especialmente del trabajador argentino en función de la, digamos, de la historia de la Argentina, es a lo mejor la más alta en Latinoamérica. ¿Hay actividades en ese sentido? Yeah. Our first intention is to address the various countries which have representatives on Technical Committee 82. Yeah, for sure. Okay. There are other countries, Bolivia, Ecuador, Argentina, and others, that do not have representation on Technical Committee 82. So the way we're going to get to those countries is through the mining companies that are global mining companies. So when you have companies like BHP or Rio Tinto that have mines in Argentina or Bolivia or Ecuador and Barrick, and they take their corporate standards into those countries. Yeah. This is the way, by having the company adopt the standard gets communicated into that country. Así que es de esperar en el fondo, y yo creo que es importante eso, que en el fondo, en ese caso, son los, digamos, las empresas, los famosos big players, son los que de alguna manera son nuestros socios en cuanto a conseguir que haya un equilibrio en cuanto al uso de las normas, porque aparte de las ventajas que hemos mencionado, también es una cuestión de equilibrio de la competencia, ¿no? Así que está bueno eso. Y una pregunta muy particular en cuanto a la situación chilena es: ¿de qué manera cree que las comentarios de Chile, que a lo mejor en algunos casos son de tipo formal más que pero formal referido al ISO, a los requisitos del ISO, que sobre el mismo texto técnico tienen posibilidad de ser considerados? You'll have to give me that in English. In which manner I commence understand that most of them was more, as I mentioned at the beginning, was maybe referred more to ISO requirements itself than to the technical content that's Right. where we don't have any specific experience at the moment, can have the chance to be included in the discussion. The standard will be revised. When it is revised, I would hope that Chile will participate in the revision. Yeah. I always take note of comments that are made that go into my revision file. And when the standard is opened again, we will open up the revision file and we will look at the comments that have been made. At that time, when the standard is reopened, as a member country of TC 82, Yeah. your country has the right and the privilege to participate in that process. Okay, so, bueno, vamos a esperar entonces, ya hay fecha de revisión, es 23, no, 24, no, 25, ¿no? 25. Ya, en 2025 la norma, como todas las normas después de un cierto tiempo, son sometidas a la revisión como para decidir si se mantienen como tales o se hace cambios. Jeff acaba de decir que ahí los comentarios chilenos van a ser bienvenidos, así que invito a los colegas a echar una mirada desde ese momento y comunicarse esos comentarios con el IN o con el instituto
para que hagamos llegarle a nuestro colega quien conduce el proyecto. Bien. Ahora, ya hablamos de la certificación, entonces una pregunta que es importante, hablamos del hecho que las revisiones y la certificación del equipo es un proceso continuo prácticamente. No obstante, la pregunta, ¿hay fechas específicas en las cuales se debe proceder a ese tipo de ensayos o revisiones después de horas de circulación? ¿O cuál es el criterio que decide sobre el hecho que se proceda a una prueba o no? ¿Es it English? The question is, we learned that by your exposition that the certification process of the cabin is a permanent activity, more or less. It's a certain way new for us because certification processes, as we know them, are fixed according to a time limit or Right. in a case of machine or equipment, maybe hours of Right. operation, Right. or what is the criteria? Yeah, very good question. Thank you for that question. The issue of recertification has more to do with site practice, the industrial hygienist participation in identifying air quality in the operator enclosure, and what the machine does. There are some machines which are going to be they're going to be under more duress. The systems are going to be compromised more quickly, just because of the nature of their work. So what the standard does not do is to say every so many hours there's a certification. That is up to the site to determine when they want to do recertification. Okay. It's an important difference. Es una diferencia importante porque en el fondo eso significa que la responsabilidad de la gente que dirige el proceso es mayor aún porque tiene que decidir sobre la marcha, sobre el uso de la operación que se hace, si es necesario o no. Por lo tanto, digamos, un esquema temporal es muy cómodo porque uno dice, bueno, lo hemos hecho, lo olvidamos y hasta la próxima fecha. Mientras que esa norma, y yo creo que es uno de las, digamos, de los beneficios no mencionados en esta lista, que apela principalmente a la responsabilidad de los ingenieros a cargo o el funcionamiento del sistema, que eso se haga bien o que se haga mal. Right. Yeah. Right. Ok, última pregunta, Jeff, porque ya hemos abusado bastante de su presencia. Entiendo que esa indicación, de esa norma y ese sistema que está hablando de eso, indudablemente debe ser parte de un proceso en sí de operación. ¿Cómo, según su experiencia, esa integración se lleva a cabo en la realidad? I'm gonna give you an answer, and I may give you the wrong answer, so you'll have to ask me again. What you'll have to tell me the question again. There are, as far as the HVAC system is concerned, as a system, there are standards that already exist for that. So ISO 10263 or 10263 already addresses many of the concerns around HVAC performance. This standard is addressing only the air quality issues around the things that we're talking about: cab pressurization, dust exposure, and CO2 levels inside of the operator enclosure. So it's not dealing with other HVAC
engineering issues. We cover those in another stand. Okay, yeah, thank you. This is, I'm satisfied with this. I hope, espero que nuestros oyentes también en su momento, si no, como les dije antes, tengan la libertad de contactarse con nosotros. Y ya desde ya yo quiero comprometer a Jeff con nosotros en ese sentido, que mantengamos ese contacto para el futuro, no solamente para la revisión de la norma, sino también otros inquietudes que nos lleguen en ese contexto. Y otra vez, muchísimas gracias por haber estado con De nada, nosotros de nada. y que tenga un buen viaje de vuelta a su tierra. Y otra vez, muchas gracias. Muchas gracias.